Este libro acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenos días, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes 3 enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la iglesia celebra a San Patricio, apóstol de Irlanda. Nace en Gran Bretaña, en una pequeña aldea de Escocia, hoy desaparecida. Su padre era oficial del ejército romano y su madre procedía de Francia. Al parecer, su abuelo había sido sacerdote. Con solo 16 años fue raptado por piratas irlandeses que se lo llevaron muy lejos de su hogar. Fue vendido como esclavo en el norte de Irlanda. Aquí se la pasaba rezando y apacentando las ovejas de su nuevo amo. El trato rudo y los sufrimientos que padeció en cautiverio le ayudaron a refinar su gran espiritualidad. Lo más importante es que para entonces, como él lo dice, oraba de continuo durante horas del día, y fue así como el amor de Dios y el temor ante su grandeza crecieron más dentro de mí. Me sentí impulsado a hacer hasta 100 oraciones en el día y por las noches otras tantas. Con este fin permanecía solo en los bosques y en las montañas. Eso lo hizo durante 6 años en tierra de Irlanda. Y luego de haber rezado mucho a Dios para que lo iluminara sobre su futuro, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Se encuentra con el capitán y luego de varios intentos lo termina convenciendo. Para hacerlo camina más de 300 kilómetros hasta encontrarse con él en la costa. Finalmente en el 407 consigue escapar, ayudado, como decíamos, por el capitán del barco. Conoció las costumbres de la gente de Irlanda durante ese tiempo, lo cual habría de ayudarlo mucho más adelante. La desventura quiso que el navío naufragara en playas desiertas de Francia. Los sobrevivientes caminaron por 28 días hasta que se les agotó toda la comida. Entonces acudieron a Patricio diciéndole que si su Dios era tan poderoso que le invocara para salvarlos. Y así ocurrió. Al cabo de la odisea pudo regresar a su casa y reunirse con su familia. Pero estando con los suyos tuvo un sueño en el que los irlandeses lo llamaban y esto lo interpretó como una señal para seguir su vocación apostólica misionera. Entonces regresa a Francia para estudiar con San Germán de Auxerre y ser ordenado diácono. Luego sacerdote y finalmente es nombrado obispo por el Papa Celestino I. Y así inicia su tarea evangelizadora. San Patricio viaja a Irlanda y se encuentra con gente sencilla, pero de otra religión. Ahí estaban los druidas, también estaban algunos herejes, sí, que no creían en la divinidad de Jesucristo. El santo fue muy cuidadoso al ir convirtiendo poco a poco a los caudillos del pueblo, a los jefes del pueblo irlandés. Construyó numerosas abadías en el país y su trabajo fue tan sólido que terminó con la conversión de todos los paganos. Utilizaba el trébol para hablar de la Trinidad. Y hay una anécdota que un sábado santo cuenta que Patricio encendió el fuego de la vigilia pascual y un grupo de druidas irrumpió en la liturgia e intentó apagar la fogata, sin tener éxito. Entonces uno de ellos, mientras era expulsado del lugar, exclamó con pesar: el fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla. Y así sucedió. Patricio era un gran organizador. Formó un clero local junto con muchos monasterios. Y al abad de cada monasterio lo nombraba, ¿sí?, como encargado de la atención de los sacerdotes. ¿Sí? Nombró también muchos obispos. Y así fue cambiando positivamente todo. De hecho, las mismas leyes civiles del país se gestaron con principios de la moral católica, gracias al santo. E Irlanda se evangelizó por completo, también gracias, obviamente, a la ayuda de Dios, pero también a la entrega generosa de Patricio. Fue una vida totalmente de santidad. Solo vamos a comprender a Patricio
y el amor que lo animaba a leer sus confesiones y las cartas. Patricio era un hombre muy sencillo, de una gran humildad. Era profundamente afectuoso, por lo que vemos que le causó un dolor enorme separarse de la familia de sangre y de su casa, a la que le tenía un gran cariño, sobre todo pensar que fue raptado con solo 16 años y después ya teniendo más de 30 tuvo que volver a Irlanda y desprenderse nuevamente de su familia. Era muy sensible. Le hacía sufrir mucho lo que digan que trabajaba en la misión que había emprendido para buscar su provecho propio. Por eso insistía tanto en el desinterés que lo animaba a seguir trabajando. De sus confesiones podemos leer: incontables dones me fueron concedidos con el llanto y con las lágrimas. No fue por mérito propio, sino porque Dios me había conquistado y reinaba en mí. Fue Él quien se resistió a los ruegos de los que me amaban, de suerte que me aparté de ellos para morar entre los paganos de Irlanda, a fin de predicarles el Evangelio y soportar una cantidad grande de insultos por parte de los incrédulos, que me hacían continuos reproches y que aún desataban persecuciones contra mí, en tanto que yo sacrificaba mi libertad en su provecho. Pero si acaso se me considera digno, estoy pronto hasta dar la vida en nombre de Dios, sin vacilaciones y con gozo. Es mi vida la que me propongo pasar aquí hasta que se extinga, si el Señor me concede esa gracia. Y así sucedió. Estuvo 30 años de apostolado y toda Irlanda prácticamente fue convertida. Bautizó a miles y confirmó a miles. Hizo que mucha gente dejara los ídolos y se transformara en hijos de Dios e hijos de María. La obra fue incansable y dio numerosos frutos. Cuentan que al final de su vida subió a una montaña a rezar y a hacer ayuno. Y desde aquella colina Patricio bendijo al pueblo de Irlanda, y el objeto que perseguía al subir a la cima era el de orar por todos y de ver el fruto de todo el trabajo que había realizado. Después de una edad bien avanzada fue a recoger su recompensa y a gozar de ella en el cielo. Muere santamente en el año 461 y fue sepultado en Saúl, donde había edificado su primera iglesia. 3 cosas que nos enseña San Patricio. En primer lugar, la necesidad de orar para cumplir la misión. Recordemos que se pasó 6 años en la soledad de la montaña de Irlanda, estando lejos de su casa, lejos de su familia y tratado injustamente. Y en esos años fue donde fue descubriendo la misión y fortaleciéndose para lo que iba a venir. Segundo, el espíritu de humildad y cariño hacia la familia y su pueblo. Y tercero, como él mismo lo dice, incontables dones me fueron concedidos con el llanto y con las lágrimas. No fue por mérito propio, sino porque Dios me había conquistado y reinaba en mí. Pidámosle a San Patricio que en este tiempo de Cuaresma nos dirijamos a la soledad del desierto, de la montaña. Pidámosle que nos dé un espíritu de humildad y cariño hacia nuestra gente y que nos conceda el don del llanto y las lágrimas para que Jesús reine en nuestros corazones. San Patricio bendice a Irlanda, a quien tanto amaste, y a toda la Iglesia. Y que Dios los bendiga, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.